servir a Dios como misionero, pero le escribió a su amigo pidiéndole que orara por su hijo. Le dijo esto a su amigo: ore por Félix, dice, porque él se ha degenerado para ser embajador del gobierno británico. Resulta que a él la reina de Inglaterra le había nombrado embajador en Birmania. Y William decía que en vez de ser embajador de la reina de Inglaterra, podía estarle sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya ven, para muchos que su hijo fuera nombrado embajador es gran cosa, y muchos como padres gustamos eso. Pero William, quien tenía el corazón para Dios y quería que su hijo fuera para Dios, él pensaba que ser misionero no era gran cosa. Para muchos de nosotros es mucho, y queremos que nuestros hijos sean personas importantes: presidente, senador, representante estatal, médico famoso, abogado famoso. Pero eso es porque nosotros tenemos en nuestros corazones mucho de carnalidad y poco de espiritualidad. Y William no era así. Entonces es importante que hablemos de estas cosas, porque cada año que pasa hay menos y menos personas que van a las misiones. Y no creo que se deba a que Dios esté llamando menos misioneros. Lo más probable es de que hay más y más desobedientes a Dios. Que nos encanta venir y calentar bancas y sentirnos bien, pero no queremos hacer el sacrificio que demanda ser un misionero. Y por eso hoy deseo exhortarles a que ustedes pongan atención a este trabajo. Y repito, si Dios le ha llamado a usted, espero que usted sea obediente. Ya sea que le haya llamado a ser misionero, a pastor, en cualquiera de los ministerios, que usted sea obediente. Porque todos estos ministerios demandan sacrificio. Posiblemente el de misionero demande más que los otros, por el hecho de que vas a tener que renunciar a muchas cosas. A tu familia, a tus seres queridos, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, tu país. Toda una serie de cosas tienes que dejar para ir y cumplir con lo que Dios te ha llamado. Pero antes que siga, nos toca observar lo que dice el texto, porque si no, no agarramos lo que este texto quiere decir. El versículo 12 comienza diciendo: el día siguiente. Y usted necesita saber de cuál día se refiere. Y la respuesta está al comienzo del capítulo 12. Dice que 6 días antes de la Pascua, la cual era el viernes, si contamos desde el viernes hacia atrás, nos damos cuenta que él, el Señor Jesús y su comitiva, llegaron a la casa de Lázaro un día sábado. Y ahora dice el versículo 12, el día siguiente, o sea, el día domingo, él hizo su entrada a Jerusalén. Es por eso que celebramos el domingo de la entrada triunfal, porque sucedió en un día domingo, no sucedió en cualquier otro día. No vaya a creer que alguien puso que ese domingo se celebrara, no, porque sucedió un día domingo. Por eso se celebra el domingo de la entrada triunfal. El versículo 12 sigue diciendo que grandes multitudes habían venido a la fiesta. Resulta que la fiesta de la Pascua duraba 7 días. Y entonces ya había gente en Jerusalén celebrando la Pascua. Y había mucha gente. Y a medida que se acercaba el mero día, el día viernes, el día pascual, más y más gente venía a Jerusalén para celebrarla. Mucha gente estaba ahí para celebrarla. Y nos dice el versículo 13 que cuando la gente vio que Cristo venía, y ahora que tuvimos la oportunidad de ir a Jerusalén, puedo imaginármelo. Entrar
viniendo del Monte de los Olivos hacia el templo. Y gran multitud, dice que salieron a recibirle. Seguramente lo vieron que venía, como dice la Escritura, y dice que salieron a recibirle. Y me llama la atención porque dice que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y los otros evangelios nos dicen que tendían sus mantos, otros cortaban árboles, ramas de árboles, y las tendían por el camino y también clamaban. La multitud no tenía algo mejor con que ofrecer o darle la bienvenida, porque fue espontáneo, no fue algo planeado. Fue espontáneo. La gente, sin saber, estaban recibiendo a Cristo como rey y querían que fuera su rey. Un rey político, un rey que fuera a liberarlos de la esclavitud del Imperio Romano, un rey que viniera a darles lo que los demás reyes no le habían dado. Y entonces, como fue todo espontáneo, ellos le recibieron con lo que ellos pudieron encontrar, con ramas, con mantos, lo que ellos encontraron. Sin ellos saber, fíjese, sin ellos saber, estaban recibiendo a Cristo como rey político, cuando en efecto Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ven? Me llama la atención una palabrita ahí, no sé si usted lo ha indagado o no. Dice el versículo 13, que cuando tomaron las ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana. Esa palabrita es muy importante porque habla de la desesperación, la angustia. Habla de la necesidad, la impotencia que sentía la gente por tanta opresión del Imperio Romano, por la persecución que vivían, por los altos impuestos que tenían que pagar, por tanta enfermedad. Y usted lee los evangelios y eran enfermedades tras enfermedades, porque vemos que Cristo sanó a muchos de ellos, muchos endemoniados. Había mucha maldad también. Y la gente estaba cansada de todo esto. Querían que alguien los libertara de todo esto. Y ellos miraban en Jesús la esperanza de un futuro mejor. Pero esta palabra, Hosana, es un término hebreo y arameo que tiene un significado muy importante. Es una palabra que significa, oh, sálvanos. Por favor, sálvanos ahora, no mañana, ahora. Cuando estaban diciendo sálvanos, estaban clamando al Señor. Y él entendía que el clamor de ellos era, Señor, sálvanos ahora de todas estas cosas. Pero ellos estaban, recuerde, pensando en sus necesidades, como cada rato lo hacemos nosotros. Necesidades materiales, de enfermedades que padecían, de la opresión política. Eso es lo que tenían ellos su mirada puesta. Como muchos de nosotros, ¿verdad? Pero esa palabrita Hosana, si usted lo lee en el Salmo 118, porque el salmista, probablemente el rey David, quien escribió ese salmo, 1000 años antes de que esto sucediera, dijo en el versículo 25 y 26, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y después dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. En el versículo 14 dice que Cristo venía montado sobre un asno. Y eso es muy bien interesante también, porque 700 años antes, el profeta Isaías dijo, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Si pudiéramos parafrasear esto, diría algo así: el Señor ordena, decid a los moradores de Jerusalén que el Mesías les trae salvación. Salvación de la esclavitud, del pecado
pues Él pagará por sus pecados. 200 años después, o sea, 500 años antes de que esto sucediera, el profeta Zacarías profetiza: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La gente no entendía todo esto, ni los apóstoles entendían que lo que se estaba realizando en aquel momento era lo profetizado. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo al momento, pero ya después lo entendemos. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué podemos aprender de esta entrada, de esta celebración, de todo lo que hemos hablado? Bueno, tú y yo sabemos que la mayoría de nosotros, como les decía, buscamos libertad. Sí la buscamos, pero buscamos libertad política, libertad moral para vivir y hacer como nos plazca. Queremos libertad de la pobreza. Ese es el tipo de libertad, es el tipo de salvación que buscamos. Pero Dios quiere algo mucho más que eso. Porque Él nos advirtió: ¿de qué aprovechará el mundo si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le va a aprovechar? ¿De qué le va a aprovechar? Piense usted un momentito en esto. ¿De qué te vale tener la libertad para hacer lo que tú quieras y tener el dinero para comprar y tener lo que tú quieras, si después vas a ir a parar al lago de fuego que arde con azufre eternamente? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Estimados oyentes, el verdadero mensaje de Hosana realmente tiene que ver con el clamor de una persona que está hastiado del mundo, que está hastiado del pecado, que está hastiado de la maldad, de su propia manera maldosa de vivir, y le dice a Dios: Hosana, Hosana, sálvame ahora, ahora, Señor, sálvame ahora. No es una persona que clama porque no está satisfecha con la vida que lleva. Sabe que esa vida que está llevando no es una vida que agrada a Dios. Por eso dice: Hosana, sálvame, sálvame, Señor, ahora. Ahora, lo interesante aquí es de que los generales, los conquistadores y los reyes hacen y hacían su entrada en los lugares que ellos conquistaban. Lo hacían con alarde. Venían montados sobre un caballo y venían rodeados de soldados y hacían su entrada por la ciudad. Y la gente tenía que buscar cómo someterse a ellos, o si no les iba mal. Pero lo hacían con todo eso. ¿Ve? Pero Cristo, nótese que en vez de venir de esa manera, Él viene montado sobre un asno. Un animal que le decimos que es un burro, ¿verdad? Y hasta le decimos a la gente: no seas burro, ¿verdad? Porque es un animal que la gente le da muy poco valor. Pero ese animal que la gente le da muy poco valor, ese animal que no es elegante, es el animal que hizo el Señor para hacer su entrada triunfal. ¿Ve? Dios no opera como nosotros operamos. Los conquistadores, los políticos, los gobernantes, los dictadores organizan, agrupan a su gente, y ¿saben lo que hacen? Lo ponen estratégicamente, los plantan estratégicamente en lugares para que ellos puedan incitar a la masa, los puedan agitar y decir, sale uno diciendo: arriba Fulgencio, otro dice: arriba Fulgencio, arriba Fulgencio, y todo el mundo empieza a gritar: arriba Fulgencio, right? Pero Cristo no hizo nada de eso, tampoco sus discípulos. Ninguno de ellos estaban allí incitando a la gente para que clamara: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente lo hizo de manera espontánea. Aleluya.
Hoy en día en la iglesia, ¿verdad? Si el pastor y los líderes de alabanza no están incitando a la gente para que digan aleluya, gloria a Dios, la gente no lo hace. Porque no le nace. Pero esta gente, critíquenle como usted quiera criticarlos, pero estos vieron venir al Mesías y solitos, sin que nadie los incitara, sin que nadie le estuviera ahí huyendo, gritaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Lo sucedido en Jerusalén, fíjese, estaba muy conectado con la misión del Señor Jesús. Porque todo misionero hace algo parecido. Son 5 cosas básicas que hizo el Señor y que hace también todo misionero. Uno, primero, despojarse de sí mismo. Segundo, enfocarse en la misión. Tercero, dedicarse a hacer la voluntad del Padre. Cuarto, orar continuamente. Y por último, estar en acción continua hasta completar la misión. Despojarse de sí mismo. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 2 que Cristo se despojó de sí mismo, dejó su trono de gloria. Y imagínense usted y yo nunca vamos a poder entender eso. Siendo Dios, lo dejó todo, teniendo miríadas de ángeles y arcángeles, querubines, serafines que constantemente le adoraban. Él decidió dejar todo esto, despojarse de todo esto y venir a nosotros como misionero a la tierra. Del cielo a la tierra. Se despojó de sí mismo. Y así hacen los misioneros, ¿saben? Me acuerdo cuando estaba en el seminario bíblico. Llegó una familia para aprender español. Y lo que me llamó la atención es que no es que el hecho de que venía toda la familia, lo cual es importante, porque si la esposa no apoya al esposo, algo está mal. Ella está en desobediencia o él está en desobediencia, y los hijos también. Vinieron todos. Pero el punto que quiero hacer, este hombre era ingeniero nuclear. Trabajaba en un reactor nuclear allá en Washington, en el estado de Washington. Si no me equivoco, tenía como 45 años. Lo dejó todo. Abandonó una carrera que era su sueño. Renunció y vino porque dijo, Dios me ha llamado a ir al Ecuador. Y eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que hace cuando alguien tiene un llamado y es obediente. Porque hay gente que tiene el llamado, pero es desobediente. Tenía el llamado y obedeció a Dios y estuvo dispuesto a renunciar. Cristo hizo lo mismo. No quería mencionar un poco sobre mí, pero solamente para hacer alusión cómo es despojarnos de nosotros mismos. Mi sueño cuando chamaquito era ser policía. Hace precisamente 10 años atrás, Dios me dio esa oportunidad de ser policía en Carolina del Sur. Y yo dije, wow, estoy aquí haciendo lo que yo siempre como niño quise hacer. Pero estaba un llamado constante en mi vida. Y Dios, que es rico en misericordia, me decía, ¿sabe qué? Ya lo saboreaste, pero esto no es para ti. Yo quiero algo diferente para ti. Y tuvimos que renunciar. Tuve que renunciar e ir con mi esposa a México como misioneros. Me acuerdo que yo me estaba acobardando. Es más, lo había hecho porque le había dicho a mi esposa, ¿sabe qué? Emma recién había nacido. Y le digo, no podemos ir porque en México hay mucha violencia. Vamos a esperar unos 5 años para cuando las cosas se calmen nos vamos. Y entonces siempre me acuerdo de eso. Esa chiquitica me dijo, si todos los misioneros pensaran como tú, nadie iría a las misiones. Ay, papá. Es cuando la esposa está para apoyar el llamado que Dios te ha dado. Y eso me cayó la boca y es hoy. Siempre me acuerdo. Porque yo pensaba
en algo diferente. Porque ser misionero muchas veces, hermanos, no solo implica despojarse de nuestros sueños, de nuestras ambiciones. Muchas veces implica el peligro. Enfocarse en la misión es otra cosa que el Señor Jesucristo hizo. Porque ¿sabe qué? Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, una de las cosas que Él recibió fue una gran oferta. Y la oferta no era cualquier oferta, una oferta mejor de la que usted alguna vez hubiera podido soñar. Se acordará usted que antes de comenzar su ministerio fue llamado por el diablo y le dijo, ¿sabe qué? Entre una de esas tentaciones le dijo, ¿sabe qué? Si tú me adoras, yo te voy a dar todo. Te voy a dar fama, te voy a dar fortuna, te voy a dar todos los reinos de la tierra. Una oportunidad como ninguna otra. Como ninguna otra. Y muchas veces eso sucede. ¿Y sabe qué? Y no solamente recuerda que fue Satanás. Ahora la gente está clamando y está diciendo, ¡he aquí nuestro rey! ¿A quién no le gustaría que la gente le esté clamando y diciendo, oye tú, desde ahora vas a ser nuestro rey? Apela a la carne y nos desenfoca de nuestra misión. Y Cristo, quien era fiel a su misión y fiel a aquel que le dio la misión, nunca dejó de enfocarse en su misión. Se mantuvo firme aunque tuvo buenas oportunidades. Se cuenta que el misionero Adoniram Judson se graduó de la universidad y del seminario teológico. Y cuando se graduó, le ofrecieron una plaza como pastor asistente en una iglesia muy grande y famosa allá en Boston. Y su mamá y su hermana estaban alegres por lo que has querido, servir a Dios, pero vas a estar cerca de mí y de tu hermana. Dice que Adoniram dijo, no creo que mi llamado esté aquí. Sí, obediente parcial a Dios si me quedo aquí con ustedes y sirviendo a Dios como pastor asistente. Pero Dios me ha llamado más allá de los mares, dijo él. Y abandonándolo todo, su mamá, su hermana, quienes estaban pidiéndole, rogándole que no hiciera eso, que se quedara. Adoniram se fue a Birmania a servir al Señor. Su legado, más de 50,000 personas se convirtieron al Señor por eso. Se implica también dedicarse a la voluntad del Padre, porque recuerda usted que aún Cristo sufrió persecuciones, rechazos y todo, y antes de ser Él llevado a la cruz, oraba y decía, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, mas que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque es difícil, como decían, no me acuerdo si era el pastor, es difícil servir a Dios. Por eso ser cristiano no es para cobardes. Cualquiera puede venir y calentar bancas, mi hermano, perdone la expresión. Pero ser cristiano verdadero y ser obediente a Dios demanda sacrificio y entrega, renuncia, despojo, enfoque, hacer la voluntad del Padre y no la tuya. Y Cristo lo demostró. Aunque su misión desde el comienzo era venir y dar su vida por los pecadores, y era una misión difícil, Él al final dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque así tiene que ser. Así tiene que ser. Y hay que orar continuamente. Y Cristo hizo eso. ¿Por qué? Porque la oración no es como hoy en día se ha llegado a conocer lo que es la oración, de venir a decirle a Dios y decretar y decir, no, eso no es oración. Eso es fanfaronería. Oración es el instrumento por el cual nosotros recibimos la comunicación de Dios para hacer su voluntad. Eso es oración. No es para venir a decirle a Dios que haga esto. No es para saber qué Él quiere que hagamos nosotros. ¿Ok?
que pasa es que hoy se ha tergiversado todo. Porque no es mi voluntad, no es lo que yo quiera, sino lo que Él quiere. Y déjeme decirle, lo que Él quiere para usted es mucho mejor de lo que usted pueda querer para usted mismo. Y por último, sabemos que hay que ser constantes con la misión. El misionero no es una persona pasiva que se sienta a pensar en la inmortalidad del cangrejo. No, el misionero está constantemente haciendo algo. Si usted va a las aldeas, usted vaya, solamente le voy a dar una tarea. Vaya y averigüe los idiomas que hoy existen. ¿Y quiénes son los que han hecho el trabajo de traducir la Biblia y hacer que estos idiomas que eran muertos, lenguajes que eran muertos, hoy en día se pueden leer y escribir? ¿Quiénes son los que han hecho ese trabajo? Vaya y averigüe. Son los misioneros. Pero no ha sido fácil. Déjeme decirle que no ha sido fácil. Y usted hasta este punto de repente preguntará, ¿y qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, tiene que ver mucho contigo. Mucho contigo. ¿Sabes por qué? Porque hoy existen millones de personas que están clamando: Hosana, sálvanos, Señor, sálvame, Señor, te necesito, Señor. Aunque ellos no entiendan y estén clamando solamente de la salvación de la pobreza, de la salvación de la opresión política, de tantas otras cosas que ellos clamen, sin saber, allá adentro, en lo profundo, hay una ansia que hay en el pecador que dice: sálvame, Señor, de esta vida de oprobio y de pecado que llevo. Ahí está. Pero ¿quién les va a decir que existe uno que los puede salvar? Pero no de esa simple cosa, sino de algo que es mucho mayor, la salvación de su alma. ¿Quién? El apóstol Pablo escribe por inspiración del Espíritu Santo, seguramente pensando en esto: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Déjeme decirle que usted puede hacer mucho para ayudar en este esfuerzo. Le decía, 3 cosas puede hacer. 1, usted puede hacer uno de lo que es más fácil. Usted puede orar. Puede orar por los misioneros. Yo no sé cuánto fue la última vez que usted oró por un misionero. Hágase la pregunta. Examínese. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por un misionero? Y para que Dios envíe más misioneros. Facilísimo. Segundo, que es fácil también, que usted pueda dar generosamente. Bueno, eso está difícil porque con costo dan a Dios su diezmo, ¿right? Algunos. Pero dar para la obra misionera. ¿Usted cree que Dios te da la oportunidad de trabajar y hacer dinero para que estés amontonando dinero ahí? No, es para que des, para que su obra, para que su reino se expanda en esta tierra. No es para que tu reino se expanda. No es para que compres una casa más grande, aunque eso es lo que hacemos. O no es para que, es que voy a ahorrar para el futuro de mis hijos. ¿Qué futuro les espera a tus hijos si Dios no es el centro de todo? Irá a la mejor universidad, pero irá al infierno. ¿Es lo que quieres? Sigue adelante entonces. En 1922, el misionero alemán Karl Bregenster, su esposa, sus 2 hijos y su suegra, fíjese, me llamó la atención, su suegra, fueron a vivir a Musaguas, entre los indígenas sumos de allá de la Mosquitia de Nicaragua. Y estaba ahí para llevarles el evangelio. Él recién se había graduado del seminario teológico allá en Alemania, y él sentía que era el llamado de Dios para su vida, servirle a él como misionero. Y Bregenster se fue con su familia y su suegra.
y sirvió a los indígenas sumos o mayagnas, como se les llama hoy, por muchos años. Pero unos años después que él había estado ahí, surgió la banda armada de Augusto César Sandino, que hoy se considera en Nicaragua como un gran héroe. Pero este sanguinario, este y su grupo, no toleraba a nadie que fuera blanco, que pareciera gringo. Esta situación hizo que los misquitos y los sumos tuvieran mucho miedo y estaban alarmados, pues esta gente tenía fama de ser sanguinarios, y lo eran. Tanto que los sumos que vivían en Musaguá se adentraron más a la montaña. Y si usted va y viera dónde viven, ellos viven pero bien metidos en la montaña, y por esta razón se metieron aún más. Y resulta que el misionero Brzezinski, al oír que esta gente venía, se fue con ellos, su esposa, sus 2 hijos, su suegra, y todos ellos se adentraron más a la montaña, y pasó un tiempo y se calmó y volvieron. Y cuando volvieron, volvió a sonar unos días después la alarma. ¡Ahí vienen los sandinistas! ¡Ahí vienen los sandinistas! Y entonces él mandó a sus 2 hijos, su esposa, su suegra, para que se fuera con algunos de los indígenas. Y él se quedó con otros varones que se habían quedado ahí para salvaguardar las cosas. Pero resulta que cuando él estaba ahí, sucedió algo que ni él mismo se imaginaba, ni su esposa. Pero lo que me llama la atención es que cuando él se despidió de su esposa, le dijo esto, fíjese, bien interesante: el Dios omnipotente todavía vive. Y la persona que escribió este suceso dijo: los caminos de Dios son misteriosos, el mortal no las puede entender. Algunos de nosotros estamos pensando de que cada vez que Dios te llama te va a llevar algo bueno, decimos. No esperamos que nos toque la muerte. Oh, sí, pero sí. Y son muchos los casos. Cristo fue llamado, vino a la tierra, y ¿qué le sucedió? La muerte. Y este misionero estaba ahí. Al día siguiente que su esposa y sus hijos y los demás se fueron, llegó al pueblo la banda de sandinistas, liderado por el depravado hombre que se llamaba Pedro Blandón, y tomaron al misionero Brzezinski. Lo agarraron y se lo llevaron detrás de la casita de la misión que tenía. Y cuando Brzezinski quiso hablarles del Evangelio y leer el Nuevo Testamento, lo agarraron y lo pusieron sobre un tronco. Blandón agarró el machete y a sangre fría le cortó la cabeza al misionero. Ser misionero no es fácil, hermano. No es fácil. Me llama la atención otra historia. Esta vez fue en Zaire, en África. Los cristianos se reunieron para celebrar el hecho de que había pasado 100 años que el Evangelio había llegado a Zaire. Y al final de la celebración se levantó un anciano, se levantó y dijo: oh, yo quiero hablar, porque nadie de los que está aquí sabe algo que sucedió muchos años atrás. Y explicó que cuando los primeros misioneros llegaron a Zaire, la gente no sabía si creer en el Evangelio o no. Así que idearon un plan: vamos a acabarnos de esta gente. Y dice que idearon envenenar lentamente a los misioneros. Y en efecto, uno por uno, niños, adultos, todos empezaron a morir. Misioneros, sus hijos y así. Murieron todos. Pero lo interesante es de que los misioneros no sabían por qué se estaban muriendo. Ellos no sabían. Pero ¿sabe qué?
al ver esta gente, que estos misioneros, a pesar de la enfermedad, a pesar de que sus hijos se estaban muriendo, de que su esposa se estaba muriendo, si el esposo se estaba muriendo, aún así seguían adelante predicando el evangelio. Dios utilizó esa entrega, ese enfoque en la misión. La muerte no tenían miedo, como algunos le tienen miedo a la muerte. Ellos no le tenían miedo, seguían enfocados en la misión. Vinimos a dar el evangelio, predicar el evangelio, y eso es lo que vamos a hacer, cueste lo que cueste. Y Dios utilizó eso para que toda esta gente que ahora estaba celebrando 100 años de que había llegado el evangelio, se volviera a Cristo. Son cientos de casos de misioneros que han dado su vida para ser fiel al Señor. Y Cristo lo fue también. Ahora, todos estos misioneros dieron su vida, Cristo igual, no porque ellos simplemente querían hacerlo. Lo hicieron porque tenían amor por Dios y amor por las almas perdidas. Te pregunto a ti, para terminar, te pregunto, ¿cuál es el precio más alto que estás dispuesto a pagar por amor a Cristo? Piénsalo. ¿Qué es lo más alto que estás dispuesto a pagar? ¿Renunciar a tu carrera? No, entonces ¿cómo van a comer mis hijos? Dicen algunos, ¿verdad? ¿Renunciar a mis sueños? Yo no sé, haga usted la lista. ¿Qué es lo más alto que está usted dispuesto a pagar por amor a Cristo y por amor a los perdidos? Ya sabemos lo que estos misioneros hacen. Ya sabemos lo que Cristo hizo. Pero ¿qué puede hacer usted? Creo que lo menos que usted puede hacer es orar por ellos. Lo menos. Segundo, el próximo domingo, si no me equivoco, se va a estar recogiendo una ofrenda especial para las misiones. Usted puede dar generosamente. Y no le quite lo que normalmente le da a Dios y después decir, bueno, quito un poco de aquí para... No. Dé generosamente. Para que más misioneros vayan. Ya que usted no puede ir, o usted no quiere ir. Seamos francos. Y tercero, de repente Dios te ha llamado a ti a las misiones. Algunos niños aquí, jóvenes, de repente tu mamá, tu papá te esté diciendo, no hijo, yo quiero que seas médico, yo quiero que seas doctor, yo quiero que seas... No. Es el yo. Constantemente le tengo que estar diciendo a Evita y Georgie, no es lo que tú quieras, hijo, hija, es lo que Dios quiera para tu vida. Amén. Si es que te gusta algo, está bien, pero no hagas lo que a ti te gusta, sino lo que a Dios le gusta. Amén. Y si haces eso, verás la mano de Dios en tu vida. Espero que hagas una de estas tres cosas. Dios está esperando que le obedezcas. Al Señor les bendiga.